radiando una indiferencia fría que ya me resultaba tan familiar como dolorosa. El mejor regalo que podrías darnos, don Roberto, fue desaparecer de nuestra familia para siempre. Así, sin más. Con una sonrisa falsa que detestaba con cada fibra de mi ser, una sonrisa que prometía todo y entregaba nada. Mi mijo, Carlos, solo asintió, sin atreverse a mirarme a los ojos, como un niño regañado, pero no por mí, sino por la mujer que le había robado el alma, o al menos eso sentía yo en ese momento de desolación. ¿Cómo llegué a ese punto? ¿Cómo un padre que había dado todo por su familia se encontraba escuchando esas palabras de boca de su nuera, con el asentimiento tácito de su propio hijo? No era el resultado de una discusión trivial sobre el color de las cortinas o una diferencia de opinión sobre el destino de las vacaciones. No, esto era el dolor de una herida abierta, el desgarro de la confianza y el recuerdo de un sacrificio que, al parecer, había sido en vano. Mi mente, en ese instante, se retrotrajo 3 años, a un tiempo en el que mi corazón rebosaba de esperanza y mi cartera, aunque más ligera, estaba llena de la satisfacción de un padre que cree estar asegurando la felicidad de sus seres más queridos. Hace 3 años, mijo, yo había vendido mi hermosa casa en la colonia Coyoacán. No era solo una casa, era el santuario de mi vida, el testigo silencioso de 43 años de matrimonio con mi Lupita. Cada ladrillo de esa fachada, cada rosal del jardín, cada viga de madera en el techo, estaba impregnado de recuerdos. Lupita y yo la restauramos con nuestras propias manos, con el sudor de nuestra frente y el amor incondicional que solo una pareja que construye un hogar desde cero puede entender. 30 años de risas, de cenas familiares con el aroma a chiles rellenos y tortillas recién hechas flotando en el aire, de ver crecer a Carlos desde un niño travieso hasta un hombre, de celebrar cumpleaños y navidades. Esa casa no era solo una propiedad, era una extensión de mi alma, un álbum de fotos viviente. La vendí. ¿Por qué?, te preguntarás. La vendí para darle a Carlos y a Vanessa el enganche para la casa de sus sueños en Polanco, un lugar que prometía lujo y estatus. Muy diferente de nuestra modesta pero acogedora casa en Coyoacán. ¿Sabes cuánto era ese enganche, mijo? 14,790,000 pesos mexicanos. 15 millones de pesos. Imagínate. Era la totalidad de los ahorros de una vida entera. Cada peso ganado con esfuerzo, con jornadas largas en la construcción, bajo el sol inclemente y la lluvia fría. Era el legado de Lupita y mío, el fruto de décadas de sacrificio, de apretarse el cinturón, de elegir sabiamente dónde gastar y dónde ahorrar. Todo, absolutamente todo, entregado con el amor incondicional de un padre mexicano que solo quiere ver a su hijo feliz, que sueña con que tenga una vida mejor de la que él tuvo. Ellos me lo prometieron. Con sus ojos brillantes y sus sonrisas agradecidas, o lo que yo creía que eran sonrisas agradecidas en ese momento, me dijeron que siempre tendría un lugar ahí, en su nueva casa de Polanco. Que siempre sería parte de su familia, que nunca me faltaría nada. Esas palabras, envueltas en la promesa de un futuro juntos, eran el consuelo que necesitaba al dejar atrás mi vida en Coyoacán, la promesa que me permitió cerrar la puerta a tantos recuerdos sin mirar atrás. Confié en ellos, mijo. Confié ciegamente en la palabra de mi hijo y en la de la mujer que él había elegido como compañera. Creí que ese dinero, ese sacrificio monumental, cimentaría nuestro vínculo, lo haría indestructible. Y ahora, en la víspera de la lujosa boda que yo, don Roberto, estaba financiando hasta el último detalle, Vanessa había decidido que yo era desechable. Un estorbo, una molestia, un mueble viejo que no encajaba con la decoración de su flamante vida de ensueño. No un padre, no un abuelo, ni siquiera un benefactor. Simplemente un estorbo. ¿Escuchaste eso, verdad, papá? Dijo finalmente Carlos, su voz fría como el hielo, una voz que no reconocía como la de mi propio hijo. Se supone que este debe ser nuestro fin de semana especial. Tu negatividad está arruinando todo. ¿Mi negatividad? Mi mente se revolvía en incredulidad. Había pasado toda la mañana arreglando las flores del jardín. La tarde ayudando con los preparativos de último minuto, corriendo de un lado a otro para cumplir sus caprichos. La noche la había pasado escuchando a Vanessa quejarse de todo, desde el clima caprichoso de la Ciudad de México hasta el menú del banquete, que parecía no ser lo suficientemente exclusivo. Lo único negativo que hice, mi mijo, fue sugerir, con toda la humildad de un hombre que ha visto mucho, que tal vez no necesitábamos esculturas de hielo en forma de cisnes que costaban la friolera de 35,000 pesos cada una. 35,000 pesos por un trozo de hielo que se derretiría en unas horas. Un gasto que me parecía obsceno, un insulto a la memoria de todo lo que Lupita y yo habíamos trabajado para ahorrar. ¿A dónde exactamente debería ir? Pregunté y me sorprendió la extraña calma de mi propia voz, un susurro que apenas se distinguía de mis pensamientos.
Vanessa se encogió de hombros, examinando sus uñas perfectamente arregladas, con ese manicura carísimo que yo había pagado la semana pasada, como si mi pregunta fuera una trivialidad, un asunto de poca monta. No sé, don Roberto. A un hotel, a casa de su hermano en Querétaro. Honestamente, no me importa a dónde vaya, siempre y cuando no esté aquí mañana. La frase se clavó otra vez un puñal de desprecio. Esta también es la casa de mi hijo, le recordé haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la calma. Pero Carlos, mi propio hijo, se aclaró la garganta con nerviosismo, como si las palabras que iba a decir le quemaran la boca, pero no lo suficiente como para no decirlas. Es más la casa de Vanessa ahora, balbuceó. Ella es quien ha estado manejando las finanzas y las mejoras. Tú solo nos diste algo de dinero una vez. Algo de dinero una vez. 14,790,000 pesos reducidos a algo de dinero una vez. Me quedé ahí, parado en la cocina, el corazón latiéndome en los oídos, donde había cocinado innumerables cenas familiares para mi hijo, donde Lupita y yo habíamos soñado con ver crecer a nuestros nietos. Miré las cubiertas de granito que ayudé a escoger, los gabinetes personalizados que mi dinero hizo posibles, el refrigerador importado que instalamos juntos con mis propias manos. Cada detalle, cada lujo, cada comodidad de esa casa era un reflejo de mi sacrificio, de mi amor. Y esta gente, mijo, esta gente había tomado todo lo que les di. No lo valoraron, no lo agradecieron. Simplemente se convencieron a sí mismos de que lo merecían, que era su derecho, su estatus, su destino. Era como si mi generosidad les hubiese cegado la vista y les hubiese borrado la memoria. No veían el amor, veían un cajero automático. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. No se rompió, no. Lo que se había roto era mi corazón hacía mucho tiempo. Esto fue diferente. Cambió como un engranaje que hace clic en una posición diferente, como cuando una vieja máquina encuentra de repente una nueva función. Fue el momento en que decidí que ya basta, que ya era suficiente. El respeto, la dignidad, el honor de mi Lupita, todo lo que habíamos construido, no se negociaba. Tienen razón, dije suavemente y mi propia voz me sonó ajena, como la de otro hombre, uno más firme, más resuelto. Debería irme. Vanessa pareció sorprendida. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, un drama típico que luego podría describir a sus amigas como don Roberto siendo difícil otra vez. Ese viejo anticuado que no entiende cómo funcionan las cosas ahora. Pero no, empacaré mis cosas y me iré en una hora. Carlos, mi hijo, mi propio hijo, en realidad se veía aliviado. Aliviado de que su negatividad se marchara, como si le hubieran quitado un peso de encima. Es lo mejor, papá, dijo. Hablaremos después de la luna de miel, cuando las cosas se calmen, cuando todo vuelva a la normalidad. Normalidad. Hablar después de la luna de miel. Como si esto fuera solo una pelea temporal sobre los arreglos de las mesas, como si nada hubiera pasado. Como si el abismo que se había abierto entre nosotros no fuera más que una pequeña grieta que se arreglaría con un poco de yeso y buenas intenciones. Subí las escaleras cada paso pesado hacia el cuarto de huéspedes que había sido mi hogar durante los últimos 6 meses. Not my cuarto. Nunca se me permitió llamarlo así. Siempre fue el cuarto de huéspedes porque, como bien dicen, los huéspedes eventualmente se van. Esa era la idea desde el principio, ¿verdad? Yo era un invitado, no parte de la familia. Mientras doblaba mi ropa, con las manos temblorosas pero el espíritu extrañamente claro, y la metía en la maleta vieja que había usado para tantos viajes con Lupita, podía escucharlos abajo. Ya estaban planeando cómo reorganizar el espacio. Sus voces llegaban claramente por las escaleras, cargadas de una euforia que me helaba la sangre. Vanessa quería convertirlo en un estudio de yoga, un templo para su bienestar superficial. Carlos pensaba que sería una buena oficina para trabajar desde casa, para seguir construyendo esa vida de lujo que yo había financiado. Ninguno de los dos ni por un instante consideró que tal vez, solo tal vez, deberían sentir algo de culpa por echar al hombre que hizo posible su vida perfecta. No hubo un gracias, no hubo un lo sentimos, solo la impaciencia por deshacerse de mí y de mi negatividad. Me detuve frente a la foto de Lupita en la mesa de noche, su sonrisa dulce, sus ojos amables. 43 años de matrimonio. 43 años, mijo. Y ella nunca, ni una sola vez, me hizo sentir que no era bienvenido en mi propio hogar, en nuestro hogar. Mi Lupita, con su rebozo siempre sobre los hombros, con sus manos llenas de masa para las tortillas, con su risa que llenaba toda la casa, esa risa que era la melodía de mi vida. La miré y con una voz apenas audible, un susurro entrecortado por el dolor, le prometí. No te preocupes, mi amor. No voy a rendirme sin pelear, te lo prometo. No voy a dejar que nos pisotearan de esta manera. Pero primero tenía que hacer algunas llamadas. Terminé de empacar.
Cerré la maleta con un chasquido que sonó a una declaración, y bajé las escaleras. No hubo despedidas, no hubo miradas. Salí de la casa, su casa, la casa que mi dinero compró, y me subí a mi carro. El motor rugió suavemente, un sonido tranquilizador en medio de la tormenta que sentía dentro de mí. Afuera, la noche caía sobre Polanco, y las luces de la casa de mi hijo brillaban, ajenas a la oscuridad que se gestaba en mi corazón. Saqué mi teléfono. Había una llamada más que hacer antes de que la noche terminara. Una llamada que, sabía, cambiaría el curso de las cosas. La licenciada Elena Ruiz. Sí, ella me había advertido. Ella me lo había dicho. Y ahora era el momento de escucharla. Era el momento de actuar. Me senté en mi carro, el mismo que me había llevado a tantas aventuras con mi Lupita. Y ahora, parado frente a la casa que mi propio dinero había comprado, me sentía como un barco a la deriva en un mar de ingratitud. La noche se había tragado los últimos rayos del sol, dejando un manto de oscuridad que parecía reflejar el vacío en mi alma. Adentro, las luces brillaban, y podía escuchar las risas de Carlos y Vanessa, ajenos, o quizás deliberadamente ciegos al dolor que me habían infligido. Mi hija, mi nuera, me había dicho que el mejor regalo que podía darles era desaparecer, y Carlos, mi propio hijo, había asentido. Tu negatividad está arruinando todo, me había espetado con una voz que no reconocía, una voz ajena, fría como el mármol de las cubiertas de granito de su cocina. Saqué mi viejo teléfono, ese que Lupita me había insistido en comprar hace años. Era un poco anticuado, pero funcionaba, siempre funcionaba. Marqué el número de la licenciada Elena Ruiz. Ella había manejado mis asuntos desde que Lupita se fue, con una eficiencia y una honestidad que rara vez se encuentran hoy en día. Elena era una mujer de leyes, pero también una mujer de buen corazón, con ese tipo de sabiduría que no se aprende en los libros, sino en la vida. Me lo había advertido, claro que sí. Don Roberto, proteja su inversión. No confíe solo en la palabra. Las palabras se las lleva el viento, los documentos no. Pero yo, tonto de mí, siempre queriendo ver lo mejor en mi hijo, siempre queriendo mantener la paz. El teléfono sonó un par de veces antes de que su voz cansada, pero siempre profesional, contestara. Don Roberto, ¿todo bien? Es sábado por la noche. ¿Pasó algo? Su preocupación era genuina, y me dio un pequeño atisbo de calor en medio de la fría noche. Era curioso cómo una abogada a la que le pagaba por sus servicios, una extraña en esencia, me ofrecía más calidez que mi propia familia. Licenciada Elena, dije, tratando de que mi voz sonara tan tranquila como me sentía por fuera, aunque por dentro un huracán arrasaba mis entrañas. Necesito que saque la documentación de la compra de la casa. Toda. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude imaginarla con su ceño fruncido, su mente legal ya trabajando a toda máquina. ¿Pasó algo con Carlos y Vanessa? Preguntó con un tono que ya preveía lo peor. Le conté todo. El ultimátum de Vanessa, la forma en que su sonrisa falsa había coronado la humillación. La traición de Carlos, su voz fría, su indiferencia. La forma casual en que habían tratado mi sacrificio, mis ahorros de toda una vida, reduciéndolos a algo de dinero una vez. Recuerdo sus palabras, mijo. Tú solo nos diste algo de dinero una vez. ¡Algo de dinero! 14,790,000 pesos, el sudor de mi frente, la herencia de mi Lupita, la seguridad de mis últimos años reducidos a algo de dinero. El dolor era un punzón que me traspasaba el pecho, pero mi voz se mantuvo firme, como la de un árbol viejo resistiendo el vendaval. Elena escuchó sin interrumpir, pero pude oír el tecleo furioso de su computadora de fondo. Un sonido que me daba extraña tranquilidad, sabiendo que alguien estaba de mi lado, que no estaba solo en esto. Don Roberto, dijo finalmente, y su voz había perdido todo rastro de cansancio. Ahora era aguda y alerta. He estado preocupada por esto durante meses. La forma en que han estado tratando su inversión como un regalo en lugar de lo que realmente era. ¿Qué quiere decir con lo que realmente era? Pregunté, y mi corazón comenzó a latir más rápido, como un colibrí atrapado en mi pecho. Otra pausa, esta vez más larga, cargada de significado. ¿No recuerda haber firmado esos documentos adicionales, don Roberto? Los que insistí en que firmara después de que usted mismo me expresó preocupaciones sobre los hábitos de gasto de Vanessa. Cuando me dijo que ella gastaba como si el dinero creciera en los árboles, como si fuera de papel de tamal. Las palabras de Elena cayeron como gotas de agua fresca sobre una tierra reseca. Una chispa, una pequeña llama de esperanza, se encendió en la oscuridad de mi desesperación. Licenciada, por favor, dígame que me protegió de alguna manera. No lo había pensado en esos términos. En ese momento de dolor y desilusión, mi mente solo veía la traición, no las posibles defensas. Oh, don Roberto, dijo, y pude escuchar una nota de alivio y quizás de justificación en su voz.
Esos 14.790.000 pesos no fueron un regalo. Legalmente fue un préstamo, con su nombre en la escritura como copropietario. Vanessa nunca firmó los formularios de reconocimiento que envié. Los de aceptación de la donación que usted quería hacer inicialmente. Usted siempre quiso que fuese un regalo, pero yo, por prudencia, lo manejé de otra manera. Le insistí. La hipoteca con el banco lo tiene listado como copropietario. La escritura pública registrada en el registro público de la propiedad muestra su participación. Todo es completamente legal y vinculante bajo la ley mexicana. Casi dejé caer el teléfono. El mundo pareció detenerse por un momento. El aire a mi alrededor se hizo denso y un zumbido llenó mis oídos. ¿En serio? ¿Todo este tiempo había tenido una armadura que no sabía que llevaba puesta? Había un plan, una red de seguridad que mi mente en su pena había olvidado. ¿Habla en serio, licenciada? Logré preguntar con la voz apenas un susurro. Completamente en serio, don Roberto. Vanessa siguió olvidándose de firmar el papeleo y usted estaba tan concentrado en mantener la paz familiar que nunca presionó. Pero el banco, ellos sí son rigurosos. Y el registro público, más. Su nombre, don Roberto, su nombre está en esos documentos como dueño del 35% de esa casa. De la casa de sus sueños, como le decían ellos. A través de la ventana de la cocina, pude ver a Vanessa, riendo, mostrando su vestido de novia a alguien en una videollamada, probablemente a su madre en Guadalajara. Gesticulaba animadamente, con esa ligereza que siempre me irritó, completamente ajena a la conversación que estaba a punto de cambiar su vida, y la de Carlos, para siempre. La imagen de ella, tan despreocupada, tan segura de que había ganado, alimentó la chispa que Elena había encendido. Esa chispa se convirtió en un fuego lento, pero constante. Licenciada, hipotéticamente, dije, y sentí una extraña calma apoderarse de mí. Una calma que helaba la sangre. ¿Qué pasaría si yo quisiera vender mi parte de la casa? La voz de Elena era profesional y desapasionada al explicar las opciones legales. Bueno, como copropietario, tendría todo el derecho de forzar una venta. Los otros propietarios tendrían el derecho de primera opción, por supuesto, podrían comprar su parte al valor de mercado actual. Y si no pudieran pagar su parte, entonces la casa sale a la venta y las ganancias se dividen según los porcentajes de propiedad registrados en la escritura. Es un proceso claro, aunque a veces largo y emocional. Vi a Carlos aparecer en la ventana de la cocina, descorchando una botella de champán con un sonoro estallido, brindando por su libertad del padre molesto, sin duda. Su risa, antes inocente, ahora me sonaba hueca, vacía de cualquier empatía. La imagen de ellos celebrando su supuesta victoria mientras yo estaba sentado en la oscuridad de mi carro, solo, me dio la última pieza del rompecabezas. Licenciada Elena, dije, mi voz sonando tan firme como las rocas de Guanajuato. Necesito que prepare un aviso de intención de venta. Quiero que se entregue el lunes a primera hora. En sus manos, con acuse de recibo. ¿Don Roberto?, preguntó Elena con una nota de precaución en su voz. ¿Está seguro de esto? Una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás fácilmente. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, licenciada, respondí. Las palabras brotaron con una convicción que me sorprendió a mí mismo. ¿Quieren que desaparezca? Perfecto, pero me llevo mi 35% conmigo. Y que Dios los ayude. Colgué el teléfono. El silencio en el carro era pesado, pero ya no era el silencio de la desesperación, sino el de la resolución. Me quedé sentado en la oscuridad creciente, observando a mi hijo y su prometida, brindando por su futuro en la casa que yo hice posible, la casa que creían suya por derecho divino. No tenían idea de que en menos de 48 horas su pequeño mundo perfecto iba a derrumbarse como un castillo de naipes. Pero antes tenía una llamada más que hacer. Busqué en mis contactos el número de eventos Hacienda de los Morales. Era el lugar donde se celebraría la fastuosa recepción de boda, marqué. El teléfono sonó un par de veces y una voz dulce y profesional contestó. Reservaciones de eventos en Hacienda de los Morales. Habla Sofía. ¿En qué puedo ayudarle? Hola Sofía, habla don Roberto Méndez. Necesito hablar con el gerente de banquetes sobre la recepción de boda de mañana. Oh, don Roberto, qué emoción, dijo Sofía, su voz llena de la alegría que suele rodear a las bodas. La boda es mañana, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudarlo? Mi respuesta fue una punzada fría en el corazón de su entusiasmo. Lo siento mucho, Sofía, pero ha habido un cambio de planes. Necesito cancelar la recepción. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Luego, la voz de Sofía, ahora teñida de pánico. ¿Cancelar? Pero, señor, faltan menos de 24 horas. La comida ya está preparada, el personal está programado, los mariachis ya están confirmados. Lo entiendo, Sofía. Y estoy preparado para pagar la tarifa de cancelación que establece el contrato. Lo entiendo perfectamente. Pero, señor, el contrato...
El contrato está a mi nombre, Sofía. Yo hice el depósito de 150,000 pesos. Yo pagué el anticipo del 50%. Creo que tengo derecho a hacer cambios, ¿no es así? Mi voz era tranquila, serena, como el agua de un lago antes de la tormenta. Escuché un crujido de papeles del otro lado. Déjeme verificar, sí. El contrato está a su nombre con la información de su tarjeta de crédito. Pero seguramente querrá hablar primero con la pareja, ¿no? Es su boda. No, Sofía, eso no es necesario. Estoy tomando una decisión ejecutiva. Por favor, cancele todo. El banquete, los mariachis, las flores, el fotógrafo, todo. Absolutamente todo. Don Roberto, con todo respeto, esto parece algo que debería involucrar a la pareja. Es su boda. Había una nota de súplica, de incredulidad en su voz. Miré de nuevo hacia la ventana de la casa, a Vanessa probándose el velo por 100ª vez. Su imagen reflejada en el cristal como un fantasma de la arrogancia. La pareja dejó muy claro que mi participación en sus vidas ya no es bienvenida, Sofía. Así que solo estoy honrando sus deseos. Estoy haciendo exactamente lo que me pidieron. Desapareciendo. Un suspiro resignado al otro lado de la línea. Sofía, como buena profesional, entendía que no había discusión. El titular del contrato era yo, y mis instrucciones eran claras. 20 minutos después, mientras las luces de la casa de Polanco se hacían más pequeñas en mi espejo retrovisor, me estaba registrando en el Hotel Presidente Intercontinental, al otro lado de la ciudad. Pedí servicio a la habitación, una cena sencilla, y me senté en la cama sintiendo algo que no había sentido en años, la satisfacción de tomar el control de mi propia vida. Mi teléfono comenzó a sonar a las 11:47 de la noche. Era Vanessa. Su voz, un grito histérico, resonó en mi oído. ¿Qué has hecho? Tuve que alejar el teléfono. El volumen era ensordecedor. Honré tu petición, querida, dije con calma, silenciando el televisor en mi habitación del hotel. ¿Querías que desapareciera, así que desaparecí? ¿No es eso lo que un buen padre hace por su familia, cumplir sus deseos? La hacienda llamó. Dijeron que cancelaste nuestra recepción. Nuestra recepción de bodas, don Roberto. Hay 200 personas esperando cenar mañana. Su voz se quebró al final de la frase. 200, repetí como si estuviera calculando algo en mi mente. Estoy seguro de que sí. Eso parece ser un problema tuyo, querida. No mío. Carlos, lo escuché, le arrebató el teléfono. Papá, esto es una locura. No puedes simplemente cancelar nuestra boda porque estás molesto por el alojamiento. No cancelé tu boda, hijo, respondí con la misma calma que antes. Todavía pueden casarse. Solo cancelé la recepción que yo estaba pagando, ya sabes, la que me estaba costando 2,380,000 pesos. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar su respiración entrecortada. Nunca había mencionado el costo antes, siempre desviando la conversación cuando preguntaban sobre el dinero. Quería ser el padre generoso, mientras ellos permanecían felizmente inconscientes de los sacrificios involucrados, del esfuerzo que representaba. 2,380,000 pesos, repetí lentamente, dejando que cada palabra cayera como una piedra en un pozo profundo. La voz de Vanessa, ahora débil como un gemido, preguntó. ¿La recepción, las flores, el fotógrafo, los mariachis, el banquete, todo eso? Sí, todo eso, Vanessa. Pensaste que todo era gratis, ¿verdad? Pensaste que el dinero simplemente se materializaba porque ustedes dos decidieron tener una boda de cuento de hadas, de telenovela. ¿Creíste que el hada del dinero pasaba dejando fajos de billetes debajo de su almohada cada vez que deseaban algo? Pero no podemos notificar a 200 personas que no habrá recepción, tartamudeó Carlos, el pánico palpable en su voz. Son adultos ingeniosos, hijo. Estoy seguro de que lo resolverán. Escuché que los tacos de canasta son muy económicos. Pueden hacer una fiesta en la calle, ¿no? Una sonrisa helada se dibujó en mis labios. Vanessa estaba llorando ahora. Esos sollozos, antes una herramienta poderosa para manipularme, ahora sonaban huecos, como las rabietas de una niña mimada. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Confiamos en ti. Eres el padre de Carlos. ¿Confiaron en mí? Mi voz se volvió un poco más dura. Literalmente me dijiste que desapareciera de tu familia. Solo estoy cumpliendo con tu petición, mijita. Es lo que querías. ¿O me equivoqué de deseo? No lo dije en serio para siempre, gimió Vanessa. Solo lo dije por el fin de semana para que no estorbaras. Ah, ya veo, respondí con un tono de ironía que esperaba no pasara desapercibido. Entonces debería haber adivinado que cuando dijiste para siempre, querías decir temporalmente. Qué tonto de mi parte no entender tu código secreto. Mis disculpas por mi ingenuidad. Carlos intentó un enfoque diferente. Papá, por favor, podemos hablar de esto como adultos. Regresa a casa y arreglemos esto. ¿A una casa donde ya no soy bienvenido, hijo? ¿La casa donde mi presencia arruina todo? No lo creo. No me parece un lugar hospitalario en este momento.
¿Dónde te estás quedando de todos modos?, exigió Vanessa, su voz aún teñida de histeria como si tuviera derecho a saberlo. Eso ya no es asunto tuyo, ¿verdad? Dejaste muy claro que mis alojamientos eran mi problema a resolver. Tú misma lo dijiste, mi destino era desaparecer, y desaparecí. Pude escuchar susurros frenéticos de fondo. Probablemente estaban tratando de descubrir cómo deshacer el desastre que habían creado, cómo juntar los pedazos de su boda de ensueño. El pánico en sus voces era evidente, y por primera vez sentí una punzada de algo que no era culpa, sino una especie de vindicación. ¿Podrías al menos llamar de vuelta a la hacienda?, suplicó Carlos. Tal vez si explicas que fue un malentendido, que lo pensaste mejor. No fue un malentendido, hijo. Fue una decisión comercial muy clara, tomada por la persona que paga todo, por el titular del contrato. Por mí, y no me arrepiento en lo más mínimo. Pero ¿qué hay de nuestros invitados? La familia de Vanessa que vino desde Guadalajara. ¿Los padrinos?, preguntó Carlos con desesperación. ¿Qué hay de ellos? ¿Todavía se están casando? Todavía pueden presenciarlo. Simplemente no tendrán una cena gratis después. Pueden ir a comer tacos después, ¿no? O pedir una pizza. Son gente adulta, estoy seguro de que pueden improvisar un plan B. Vanessa tomó el teléfono de vuelta, su voz ahora una mezcla de ira y tristeza. Estás siendo vengativo y cruel, don Roberto. Esto no es digno de ti. Es mezquino. No, querida, respondí con una calma glacial. Vengativo y cruel fue decirle al hombre que ha estado apoyando tu boda de ensueño, que pagaba tus manicures y tus salidas, que desapareciera de tu familia. Yo solo estoy siendo fiscalmente responsable, cuidando mi dinero. Estoy siguiendo tus sabios consejos. ¿No era eso lo que querías? Esto va a arruinar todo. Todos pensarán que estamos quebrados. Será humillante. Bueno, ya que lo mencionaste, dije, dejando que la oración colgara por un momento, saboreando el silencio al otro lado. Ya que lo mencionaste, sin mi apoyo financiero, probablemente estarán quebrados muy rápido. Ese es otro tema que debemos discutir. Y la humillación, Vanessa, es un plato que se sirve frío, y hoy parece que lo están probando en su versión más helada. ¿Qué quieres decir? La voz de Carlos estaba tensa por el pánico. Quiero decir, ¿han revisado el presupuesto del hogar últimamente? ¿Saben cuántos son sus gastos mensuales en comparación con sus ingresos? Porque Sfur ha estado complementando su estilo de vida de maneras que probablemente ni siquiera notaron, de formas que ni siquiera imaginaron. Comencé a enumerar no para humillarlos, sino para mostrarles la magnitud de mi contribución, la profundidad de su dependencia. El dinero de la despensa que le doy a Vanessa cuando vamos al supermercado juntos, esas veces que pagué sus facturas de servicios en línea porque estaban un poco apretados este mes, las reparaciones del carro, el seguro, las pequeñas emergencias que siempre surgen, los regalos caros que ni siquiera apreciaban. Todo eso, hijo, todo eso era yo, tu cajero automático personal, tu hada madrina de las finanzas. Esos fueron regalos, dijo Vanessa débilmente, como si quisiera aferrarse a la última ilusión de su independencia. Lo fueron, Vanessa, corregí. Lo fueron. Pero desde mi punto de vista se parecen más a una mesada. Y las mesadas, como bien sabes, se pueden suspender en cualquier momento. Y en este momento, esa mesada, junto con todo lo demás, está suspendida indefinidamente. Ahora sí, se acabó la gallina de los huevos de oro. El silencio se extendió tanto que pensé que habían colgado. Finalmente Carlos habló, su voz ya no furiosa, sino rota, desesperada. ¿Qué quieres, papá? Por favor, dime qué quieres de nosotros. Ahora eso era interesante. Hace una hora no podían esperar para deshacerse de mí. Ahora querían negociar, como si yo fuera un extraño al que se podía convencer con palabras vacías. Quiero exactamente lo que me ofrecieron, respondí, mi voz firme, sin una pizca de vacilación. Desaparecer de su familia permanentemente. Y quiero llevarme mi dinero conmigo cuando me vaya. Todo lo que invertí, hasta el último peso. El enganche de la casa, los gastos mensuales, la boda que no será, todo. Cada centavo. Me lo llevo conmigo. Y así, en la oscuridad de mi coche, con la luna como testigo y el eco de sus gritos en mis oídos, la semilla de la dignidad restaurada comenzó a germinar. La noche prometía ser larga, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueño de mi propio destino. Me quedé ahí, en la oscuridad creciente de mi carro, estacionado frente a esa casa, la misma casa que mi dinero había comprado, la que Carlos y Vanessa llamaban suya con tal descaro. La noche empezaba a extender su manto sobre Polanco, y las luces de su hogar brillaban ajenas a la tormenta que se cernía. Sentía el celular pesado en mi mano, un objeto insignificante que, en cuestión de minutos, sería el instrumento de un ajuste de cuentas. La conversación con la licenciada Elena me había inyectado una claridad que no sentía desde hacía años. No era rabia lo que me movía, no.
Era una calma helada, la determinación de un hombre que se niega a ser pisoteado una vez más. Había pasado mi vida construyendo, ladrillo a ladrillo, techo a techo, no solo casas, sino un legado, un futuro para mi hijo. Y ellos, en su ceguera, lo habían reducido a una cuenta bancaria sin fondo. Era hora de enseñarles el verdadero costo de la ingratitud. Marqué el número de la hacienda de los Morales. El tono de espera sonó largo, cada segundo una pequeña eternidad cargada de anticipación, como los segundos antes de que un charro monta un toro, sin saber si va a caer. Una voz joven pero profesional respondió al otro lado. Reservaciones de eventos en Hacienda de los Morales. Habla Sofía. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz era tan fresca, tan llena de la despreocupada alegría de quien organiza sueños ajenos. Pequeño sabía Sofía que estaba a punto de convertirse en el heraldo de una pesadilla para una familia. Una pesadilla que yo, don Roberto, su viejo benefactor, había tejido con hilos de dignidad y dolor. Hola Sofía, habla don Roberto Méndez. Necesito hablar con el gerente de banquetes sobre la recepción de la boda de mañana. Pude escuchar el ligero cambio en su tono, la familiaridad con mi nombre. Había hablado con ella y su equipo innumerables veces, siempre amable, siempre dispuesto a complacer los caprichos de Vanessa. Oh, don Roberto, qué emoción. La boda es mañana, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudarlo? El entusiasmo en su voz era casi contagioso, un recordatorio de la burbuja en la que vivían mis casi exfamiliares. Pero yo ya no era el mismo hombre que había planeado esa celebración. Ese hombre estaba muerto, enterrado bajo años de desprecio y uso. Era un nuevo hombre, forjado en la forja de la traición y la resiliencia. Lo siento mucho, Sofía, pero ha habido un cambio de planes. Necesito cancelar la recepción. Hubo un silencio al otro lado, un silencio cargado de sorpresa. Sofía, sin duda, estaba acostumbrada a solicitudes extravagantes, a cambios de última hora, pero esto era diferente. La boda de los Méndez Flores era el evento del año, una de las celebraciones más ostentosas que la hacienda había visto en mucho tiempo, y yo, su principal financiador, estaba echando por tierra su grandiosa puesta en escena. ¿Cancelar? Pero, señor, faltan menos de 24 horas. La comida ya está preparada, el personal está programado, los mariachis ya están confirmados. Su voz se aceleraba, el pánico comenzaba a filtrarse. Lo entiendo, Sofía. Y estoy preparado para pagar la tarifa de cancelación que establece el contrato. Sé perfectamente lo que eso implica y asumo la responsabilidad. No había furia en mi voz, solo una frialdad que la desarmó. No estaba discutiendo, estaba anunciando una decisión ya tomada, irreversible. Esto no era una negociación, era una ejecución. Pero señor, el contrato está a mi nombre, Sofía. La interrumpí suavemente, pero con una autoridad inquebrantable. Yo hice el depósito de 150,000 pesos. Yo pagué el anticipo del 50%. Creo que tengo derecho a hacer cambios, ¿no es así? El crujido de papeles al otro lado del teléfono me indicó que estaba verificando mi afirmación, sin duda, con la esperanza de encontrar algún resquicio, alguna cláusula que me impidiera llevar a cabo mi propósito. Pero sabía que no lo encontraría. Había sido meticuloso, o más bien la licenciada Elena lo había sido por mí. Sí, el contrato está a su nombre con la información de su tarjeta de crédito. Pero seguramente querrá hablar primero con la pareja, ¿no es así? Había una desesperación en su tono, una súplica para que no destrozara lo que con tanto esmero habían construido. No, Sofía, eso no es necesario. Estoy tomando una decisión ejecutiva. Por favor, cancele todo. El banquete, los mariachis, las flores, todo. Absolutamente todo. Mi mirada se posó en la ventana de la casa, donde Carlos y Vanessa brindaban con champán, sus siluetas recortadas contra la luz de la cocina, ajenos a la demolición que se estaba gestando. Reían sin saber que su castillo de naipes estaba a punto de ser arrasado por un soplo de viento. Don Roberto, con todo respeto, esto parece algo que debería involucrar a la pareja. Es su boda. La pareja dejó muy claro que mi participación en sus vidas ya no es bienvenida, Sofía. Respondí, mi voz ahora teñida de un sarcasmo apenas perceptible. Así que solo estoy honrando sus deseos, haciendo exactamente lo que me pidieron. Desaparecí, y con mi desaparición, se van también los sueños de una boda de cuento de hadas que yo estaba pagando. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Sentí un extraño cosquilleo de satisfacción, no de alegría, sino de justicia. La dignidad, pensaba, es una fuerza silenciosa que, cuando se desata, puede ser más destructiva que cualquier grito. 20 minutos después me estaba registrando en el Hotel Presidente Intercontinental, en el corazón de Polanco, un lujo que, hasta hace poco, yo les había permitido a